yo creo que nos conocemos todos y vamos a hablar, mi socio y compañero Antonio Martín Molina y yo, vamos a contaros la historia de lo que fue la reconstrucción en muchos casos y reorganización en otros del Palacio Arzobispal de Sevilla. Estuvimos prácticamente 17 años trabajando en él. Y que en todo ese periodo de tiempo han pasado muchas cosas. Así que vamos. Sí, trataremos de enseñar un edificio que se ha ido haciendo a lo largo de los 7 siglos. Con una idea constante como es la de hacer un palacio. Un palacio de lo que eran muchas casas. Cuando la reconquista de Sevilla, San Fernando reparte el repartimiento de Sevilla al arzobispo don Remondo, le otorga 12 casas que estaban todas unidas en este punto de la ciudad. Claro, aquí durante todo este tiempo hemos hecho obras de todo tipo. Hemos hecho, hemos realizado diversos proyectos y unas son de consolidación, otras de reconstrucción, otras de remodelación, algunas totalmente nuevas, las menos, y otras reciclando lo existente o reconstruyendo partes y elementos concretos. Puede ser un capitero, una columna. Así pues podemos decir que hay muchos y distintos grados de intervención en un edificio, dependiendo de la categoría del edificio. No es lo mismo intervenir en una mezquita de Córdoba, como vimos el otro día, o trabajar en una pequeña casa en el barrio del Pópulo, sin restarle valor a la acción, ¿no? Sino que las decisiones son de otra entidad. También depende del grado de conservación, es decir, puede haber obras de reconstrucción y que no sean más que eso, ¿no? Y entonces, si un edificio está muy bien mantenido y está sólido y bien conservado, yo creo que requiere de una actuación más liviana o más intensa. También depende del uso, es decir, hay edificios más fáciles de usar que otros. Hay edificios, si un edificio como vimos en la iglesia de San Luis, por ejemplo, que estuvimos viendo, vimos que el uso era continuo y era constante, con lo cual la intervención era de otro nivel, era de otra. O podríamos también decir que hay edificios más fáciles de ser reutilizados que otros, ¿no? Yo recuerdo la discusión que se pensaba en los años 60, se pensaba que una cosa muy reutilizable era una cosa muy modulada y muy versátil, con una cuadrícula muy definida. Yo creo que no, yo creo que los edificios más fáciles de ser reutilizados son aquellos que tienen una estructura bien definida y bien fuerte. Yo creo que la mezquita de Córdoba es más fácil de reutilizar que probablemente un edificio con menos claridad en su forma y en su estructura. Ese esqueleto ayuda a la definición y a la reutilización. Así como hemos estado viendo a lo largo de esta jornada, el término restauración se utiliza para muy diversas actuaciones, como estamos viendo. A mí me fue muy revelador la leyenda de los planos originales de la Catedral de Sevilla, que en alguna ocasión nos enseñó Vicente Lleó, y que en ellos, en su leyenda, rezaban planos para la reinstauración de la Iglesia Catedral Metropolitana de Sevilla. Se referían a un proyecto de restauración o de reinstauración. Yo creo que el arranque terminológico al principio es el mismo, ¿no? Es decir, que se trataba de reinstaurar la clasicidad de siempre, la cristiandad, y para ello derribaron la mezquita mayor
y derribaron prácticamente todo el solar. Y sobre su alminar, Hernán Ruiz culminó la restauración construyendo un arco de triunfo. Es decir, era un proyecto de derribo, una nueva iglesia, una nueva torre transformada radicalmente, o ese arco de triunfo que estaba pregonando el triunfo sobre el mundo árabe, el mundo islámico. Yo creo que en ese sentido, el término restauración, yo creo que ha sido un término que se ha ido empleando de muchas maneras. Creo que el término restauración se empleaba con un sentido muy diferente. No era una reconstrucción, ni una reutilización, ni tampoco una rehabilitación. Así los distintos edificios que hemos estado viendo en este ciclo, desde el Rijksmuseum que hemos visto, el Hospital de la Sangre, la iglesia de San Luis, etc. Yo creo que todos tienen algo de todo. Todos tienen algo de re, ¿no? Y habría que pensar qué términos tendríamos que aplicarle y en qué grado, ¿no? Ya que todos los edificios tienen algo de todo. Cuando acometemos un trabajo sobre lo existente y buscamos recuperar su espacio desde la nueva perspectiva de nuestro tiempo, no nos planteamos a priori si el trabajo consiste en una rehabilitación, una restauración o una nueva intervención. Nos planteamos cómo dotarle de vida y cómo insuflarle una nueva presencia en nuestra vida. Intervenir en ello implica acción y cambio, sin olvidar que es preciso el conocimiento, es precisa la prudencia y es precisa, decía el otro día Gabriel Rebollo hablándonos de la mezquita de Córdoba, que también era necesaria la reversibilidad. Es decir, conocer, yo creo que es el primer paso necesario de un edificio, y mientras más lo conoce, más lo respeta, lo quiere. Al final acabas casi casándote con el edificio, como nos ha pasado a nosotros un poco con el Palacio Arzobispal. Yo ahora me siento extraño cuando me piden el documento nacional de identidad para entrar en el edificio, ¿no? Una criatura que ha estado en mis manos, que entiendo perfectamente cómo se ha ido haciendo. Bueno, por lo menos eso espero yo. Así que necesitamos el conocimiento. El conocimiento, yo decía aquí, que es el primera atracción y el primer amor del edificio, ¿no? Después la prudencia, es decir, es ser consciente de que solo somos el eslabón de una cadena y que en el futuro va a seguir habiendo intervenciones en ese edificio y que no somos los padres, sino que somos un eslaboncito en la historia de este edificio que ya tiene 7 siglos. Así que, en ese mismo sentido, hablan de la reversibilidad. ¿Qué quiere decir reversibilidad? Que nuestra acción sea reversible, que no sea una acción drástica y que transforme el carácter del edificio, sino más bien que sea siempre posible recuperar el carácter, la sustancia de ese edificio. Bien, en el caso concreto que hoy nos ocupa, el Palacio Arzobispal, permítanme que adelante algunos de los principios generales que hemos tratado de tener presentes en nuestro trabajo. Quizás debemos empezar diciendo que este edificio estaba en pleno uso, tenía una actividad, yo no sabía que tenía tanta actividad, ¿no? Había pues, de administración, la iglesia, sección de obras, sección de por otro lado estaban los tribunales de los matrimonios eclesiásticos, por otro lado estaba la sede, por otro lado estaba la vivienda del arzobispo. Es decir, que era un edificio con mucha densidad de actividad. No estaba en ningún momento parado. No era un edificio, yo creo que estaba deteriorado por el uso. Y por el uso un poco apabullante, ¿no? Pero sin embargo, para ir de un sitio a otro tenías que salir al patio. No tenía estructura de palacio, sino que
seguían siendo en mucha medida, bueno, ya después del mundo resta parece que había un palacio, pero el palacio es, como iremos viendo ahora, era más una intención figurativa más que una funcional, ¿no? Es decir, que los pasillos, tú entrabas en una casa y entrabas en esa casa con su escalera, y ya no podías ir al lado, tenías que bajar y andar, atravesar el patio y subir en otra casa, ¿no? Así tratamos con nuestro trabajo de introducir un orden, separando lo que son los recorridos de la estancia y ordenando el complejo programa del arzobispado. También tratamos de continuar la ambición, la vieja ambición de hacer un palacio en lo que eran muchas casas que no tenían conexión entre ellas. Y tercero, reconstruir la forma del edificio que en muchos puntos se había deformado por el mal uso, la comodidad o la economía, con la actuación parcial y la improvisación. El palacio estaba lleno de chapuzas, como normalmente se dice, ¿no? Inutilizando buena parte de él, es decir, que había grandes sorpresas. Dice, aquí hemos encontrado no sé qué y tal. Entonces, bueno, nadie tenía conciencia de que aquello era así. Así podríamos hablar de que esta chapuza había llegado a sustituir los tejados, que es una cosa engorrosa de mantener, por azoteas con aislamiento de estos facilones, y bueno, o había cuartos que mutilaban acondicionados. Y así varias, todas las salas de máquinas todas eran pequeñas y todas eran, pues, ponerlas en la azotea. Yo creo que estaba maltratado, en ese sentido, por la chapuza y por la ignorancia de un uso pobretón y no planificado. Así que volvimos a estudiarnos el edificio. Antonio empezó a organizar la planimetría nueva del edificio, hicimos unos planos nuevos que empezamos a descubrir, empezamos a identificar las distintas casas. Y esto nos permitió volver a leer el edificio, nos permitió hacer muchas suposiciones y a encontrar espacios que habían quedado abandonados e inútiles. Bueno, aquí yo creo, así que empezamos a conectar turquía, a organizar. Aquí vemos yo no veo mucho, pero vosotros podéis ver cómo aquí está, esto es la manzana del Palacio Arzobispal, que en un principio era, aquí se organizaban más o menos el perímetro del palacio. Y se pueden ver, pues, una casa, cada patio. Yo creo que, bueno, pues puede más o menos responder a una casa, ¿no? Aquí se ven 4, aquí se ve el patio original, del palacio original, aquí hay en la casa de los Seises, los niños cantores de los Seises, que es esta, me parece. Sí, tiene una montera. Sí. Tiene una montera. Aquí hay otra y otras 2, y aquí está el hotel Los Seises, que también era parte de esto. Esto conformaban las 12 casas iniciales que San Fernando le da al obispo Don Ramón. Si el palacio, bueno, parece ser que inicialmente, claro, en este solar de las 12 casas encontramos muchas persistencias. Existían murallas, existían puertas de la ciudad, existían, bueno, yo creo que hay muchas diapositivas de los restos de los baños antiguos romanos que había aquí. Por otro lado está el tipo de casa. El tipo de casa iremos viéndolo, como eran casas como muy romanas, muy introvertidas sobre un solo patio. Y bueno, hay mucha iconografía. Yo creo que podremos ir viendo. Bueno, de aquí un poco este plano es uno de los planos que encontramos. Yo creo que es de la época de Rafael Manzano, que estuvo interviniendo, y que, bueno, pues se puede ver. A ver dónde está la flecha esta.
se puede ver cómo hay una distribución, pero no, hay casi total independencia entre una casa y otra. Veis un poco esta casa que tenía su escalera dentro. Aquí hay otra casa que estaba aquí con este otro patio que tenía una escalera aquí en este punto. Aquí había otro patio que era el patio de donde se hacían las autopsias, porque cada vez que se envenenaba un obispo, yo creo que lo hacían. No creo que sería muchas veces, pero sí que se le hacía una autopsia, no pasaba así desapercibido. Y bueno, y aquí podéis ver la casa de los Seises, que está, yo creo que se vendió este local, que es una tienda de souvenirs de estos turísticos. Aquí estaba la original puerta del primer palacio que hay antes de que llegara Belmondo Resta, el arquitecto milanés que vino a Sevilla, se casó en Sevilla, vivió en Sevilla toda su vida y murió en Sevilla, y que yo creo que venía con las ideas barrocas de finales del siglo XVI y primeros del siglo XVII. De hecho, yo creo que viene a Sevilla en 1580, bueno, ahora lo digo. 1605 viene a Sevilla. Bueno, yo creo que vemos que esta planta hay una cierta desconexión. Esto es un poco rastreando en la planimetría la planimetría de Sevilla, ver un poco en qué condiciones se encontraban esas 12 casas. Esas 12 casas eran una manzana que hay aquí, que tenía una calle por aquí, y por aquí le pasaba, yo creo que una de las murallas de la escudería. Yo creo que en el plano siguiente se puede ver un poco como este es el solar de la catedral y aquí es un poco el solar de la manzana. Yo creo que sí, aquí se puede ver en este plano mejor un poco la catedral con el patio naranjo, la giralda que está aquí y una muralla que viene a intentar contra la giralda y que viene después a salir por aquí. Aquí, espérate, ahora daremos. Yo creo que en esta línea blanca que hemos conseguido dibujar en esta foto, pues se ve un poco por dónde discurría esta muralla, que era una muralla independiente de la muralla final de la ciudad, que tenía aquí la puerta sur, y que ahora iremos viendo, y que viene ahora mismo aquí a coger la cerca que va cerca del postigo del aceite que está aquí. Yo creo, bueno, pues se puede ir persiguiendo un poco cómo era la muralla anterior y se ve un poco cómo el Palacio Arzobispal está comido, está tangente a esta pieza. Y eso le hace que se deforme su fachada. Su fachada es una crujía que no es paralela, sino que es trapezoidal por motivo de la presencia de esos restos, y nunca se ha hecho una cata en ese punto, pero bueno, yo creo que esta hipótesis lo corrobora, cómo venía aquí, tiene cerca a la calle Abades. Bueno, este plano es el plano del corral. Esta es la catedral, la B esta es la catedral, y este es el corral de los Olmos, que viene un poco, y que es una tesis de Francisco Granero, y que él hizo este plano, y se ve aquí como esta es la puerta del patio naranjo, y aquí estaba la puerta sur de Sevilla, que está entestando contra la propia giralda. Después, este espacio que queda ahí se convierte en una especie de corral, y yo creo que es un corral. Esta puerta es esta, 6, esto es la giralda, y esta puerta es esta. Esto después se aparta aquí un trocito y se hace un corral de vecinos, ¿no? Yo creo que aquí se puede ver un poco la muralla y el corral de vecinos
y cómo la muralla entesta contra el palacio arzobispal. Como aquí el palacio arzobispal al principio tiene su fachada a la calle. Espérate, que aquí ha pasado la puerta esta se puede ver aquí cómo entestaba contra el palacio arzobispal. Y eso se ve en la fachada, como hay un módulo que tiene doble pilastra más o menos en ese sitio, y lo podéis ver observando la fachada, ¿no? Yo creo que aquí se ve un poco esas doble pilastras, y aquí hay otras doble pilastras, pasa que no salen en esta foto, y aquí era donde entestaba la muralla que cerraba el sur de Sevilla. Y esa muralla entra dentro del palacio y creemos que va por detrás de la crujía de atrás, no paralela a esta fachada, sino paralela con un discurrir independiente. La fachada sí parece que es paralela, pero no la fachada trasera. Yo creo que... Bueno, después está el tema del tipo de palacio. En Sevilla, ¿qué se entendía por un palacio? No era el palacio italiano, que derriba y hace una plaza, como el Palacio Farnesio, como el Palacio Pitti, o cualquiera de ellos, que empieza por intervenir en la ciudad como un espacio delantero, como una estancia previa, donde se le da la magnificencia que requiere hacer un palacio. Entonces yo creo que aquí el palacio es todo lo contrario. Aquí el palacio es un gran fábrica en la cual hay que entenderlo desde dentro, desde los espacios interiores. Hay que empezar un poco por entender que Pilato es una tapia por fuera blanca y que tiene una puerta en un rincón, pero que seguía sin el más mínimo. La entrada al palacio era esto, y lo que encontraba era un patio apeadero, con las cuadras aquí. Tenía el patio principal, que se entraba en zigzag, se entraba por aquí en zigzag, por la pared, y el jardín trasero, ¿no? Este pareció Pilato, que es un poco el prototipo de Pilato, es el prototipo de palacio que se intenta después construir, y que toda casa aspira a tener la misma estructura, la estructura del patio apeadero, patio principal y patios libres de jardín al fondo. Y esa estructura, en la medida de lo posible, todas las casas de Sevilla se parecen o quieren parecerse a esa estructura, que es la casa romana, la casa del atrio, del peristilo y del ortus al fondo. Bueno, yo creo que en ese sentido, cuando el palacio arzobispal quiere ser un palacio en 1600 o 1500 y pico, yo creo que el arzobispo Pedro de Castro ficha o conoce a un arquitecto de Milán que viene a Sevilla y que era un arquitecto que estaba imbuido en los ejemplos barrocos romanos, ¿no? Yo creo que ya en este sentido el palacio romano italiano, más que romano italiano, yo creo que el palacio romano empieza un poco a coger el palacio renacentista. Bueno, primero hay que decir que la fachada antes estaba dando a la calle Placentina, estaba dando a las gradas de la catedral, y ahí era uno de los sitios principales de la ciudad, porque tenía por un lado la catedral y el palacio arzobispal. El palacio arzobispal, de esta manera, tenía una composición más o menos clásica, que yo creo que un poco lo que queda es un poco esta portada. La portada, bueno, pues bien ornamentada, con una buena puerta, con los escudos, con todos los aditamentos, ¿no? Esto yo creo que es, en principio, es el escudo del arzobispo Niño de Guevara, que es. Entonces, el palacio, que es una caja muy cerrada. Lo primero que hace el mundo resta, yo creo, esto es una invención un poco que cualquier historiador me puede contradecir, porque yo no soy historiador, a mí me gusta inventarme la historia de manera que me haga más
más llevadera la vida con los edificios, pero no soy un historiador riguroso. Y en ese sentido yo diría que lo primero que hace el arquitecto Belmondo Resta es cambiar la portada de sitio. Entender el palacio no desde aquí, sino desde la plaza de la Virgen de los Reyes. A ver si aquí. Veis un poco cómo el palacio se entiende desde esta otra fachada. Coge la fachada existente, la vuelve con una esquina y la lleva, porque yo creo que no hay más dinero, y la lleva hasta esa otra esquina. De manera que, perdón, bueno, no están aquí, pero ya veréis un poco cómo la fachada es como un vestido del conjunto de casa. Es decir, Belmondo Resta propone hacer un patio jardín y unificar la fachada. El patio jardín es como un cinturón interno, un cinturón que ata las 12 casas por dentro, y otro cinturón externo que es la fachada. La fachada que existe le da la vuelta y llega hasta esta esquina ya es otra historia, como ya veréis, y por dentro organiza un patio unificado con una misma fachada que corre continuamente, incluso pintando algún que otro balcón si es necesario. Aquí en medio mete una escalera. La segunda operación que hace, yo creo que Belmondo Resta, es unificar las casas con estos dos cinturones. Bueno, esta ya está restaurada, está en la casa de los Seises. Aquí ya están arreglados todos los tejados, en una operación que hicimos en 4 o 5 fases, ¿no? Y vemos un poco cómo esta mole de la escalera se hace transparente en planta baja. Yo creo que el rectángulo opaco renacentista, ese rectángulo con una galería interior que sigue el patio y que es una especie de compacto, como se puede hablar del Palacio Farnesio, ¿no? Yo creo que había aquí una diapositiva, ¿me perdonáis un momento? Pues no sé dónde está. Bueno, ahí hay una diapositiva que trata de contar esta historia, ¿no? El palacio renacentista es un palacio cerrado, un palacio muy, bueno, pues hermético, y que solamente se abren en simetría sus puertas y se pone la escalera al fondo y la galería es un invento que se pone, que Palladio inventa, yo creo, alrededor del patio. El patio no es la misma, se hace como más doméstico, se hace como más utilizable, con esa galería, con ese... los barrocos, sin embargo, rompen esa radicalidad del prisma y entonces lo rompen con un eje. Les gusta, empiezan por establecer un lado, eliminan un lado haciendo el palacio nu, haciendo transparente uno de sus lados con una galería transparente. El gusto por la galería se difunde. Por otro lado, organiza cuando mete un elemento como una escalera, la hace transparente abajo, creando esos planos luminosos y creando esas transparencias, esos ejes perspectivos, estableciendo todo ese diálogo de la naturaleza, de la visión exterior, la visión del territorio y la visión interna, ¿no? Esa doble condición que se puede ver en todos los palacios barrocos, romanos, ¿no? Y yo creo que aquí Belmondo Resta hace un patio unificando este eje, hace transparente la escalera, esa escalera de 4 tramos, a pesar de la mole pesadísima que tiene arriba, está gravitando sobre unas finas columnas y organiza también un jardín en la parte trasera. Yo creo que había bueno, yo creo que este es la Universidad de Génova, que utiliza la galería como un elemento clave en el jardín. Es decir, la galería empieza a ser un elemento del jardín más que de la arquitectura. Y aparece en la misma Universidad de Génova, la escalera empieza a ser una escalera cuadrada con otra galería arriba, con bóveda, que hacen transparente la planta baja.
ese punto de hacer transparente la planta baja, yo creo que se puede ver aquí. Este edificio de la Universidad de Génova, lo único que ocurre es que está hecho por un arquitecto genovés que se llama Bartolomé Blanco, y está hecho, yo creo, casi al mismo tiempo, yo creo que sí, quizá unos años después que nuestro Palacio Arzobispal. Es decir, que en 1634 hacen esta universidad, que yo creo que hay un paralelismo importante con nuestro Palacio Arzobispal. Yo no sé qué relación había, ni soy historiador, pero hay que dejar un poco que los historiadores estudien estas cosas. Pero realmente los paralelismos son tremendos, ¿no? Este es nuestro Palacio Arzobispal. Debajo de la escalera, que se ve como la escalera, esto está aquí, veis un poco uno de los tramos, una escalera de 4 tramos, también una escalera cuadrada, y que en cierta manera se hace bajo ella un espacio muy ancho y muy liviano. Más de un capitel de esto hemos tenido que, más de un capitel de estos estaban muy rotos por los muros de 80 centímetros que están soportando, ¿no? Yo creo que se habían hundido. Bueno, aquí hicimos un trabajo complicado, ¿no? Aquí se puede ver eso que estamos hablando, ese sentido de la transparencia, a pesar de estar aquí la escalera. Esta es una foto que yo he formado para ponerme en el punto de vista del peatón, ¿no? Y luego tratando de ver esa transparencia que se ve con el jardín del fondo y con la perspectiva del fondo, ¿no? Bueno, por otro lado, los dos jardines no se ponen perpendiculares a la muralla, sino que se ponen en escorzo. Bueno, estos son perspectivas de debajo de la escalera, que veis un poco el fondo, estamos viendo la fuente del jardín que hay al fondo del eje, y al fondo se remata con otra arquería que está aquí, que pasa que la foto no es muy buena, y yo creo que pasamos. Bien, yo quería enseñaros una foto en que se ve muy claramente, bueno, antiguamente este eje se hace un cierto énfasis con un reloj de sol aquí que desapareció y que y este tejado daba la vuelta. Hoy día uno de los tejados que se han quedado sin hacer es este, ¿no? Y yo creo que este también. Y esto era un poco con la fuente, la fachada continua. Aquí hay unos salones en estas crujías que ahora iremos viendo, y que en cierta manera ese eje transparente desde la misma fachada que está en el escorzo se puede ver. Aquí se puede ver cómo esta es la fachada, cómo este eje atraviesa el edificio hasta la galería del fondo. Bien, yo creo que aquí se puede ver cómo este eje perfora la puerta, no perpendicular, sino cejadamente, buscando ese efecto de crear un eje perspectivo y no tanto de venir aquí y después venir en este sentido, ¿no? Aquí vemos que el antiguo patio del palacio, el antiguo palacio original, que era este, y su patio ahora se entienden como una puerta de servicio que se organiza aquí en el apeadero. Las cocheras y las cuadras estaban aquí, con una pila antigua que hay aquí, que parece que es romana, y que, de cierta manera, nosotros aquí ya podemos empezar a ver todas las operaciones que propusimos, ¿no? De entrada propusimos intentar, bueno, pues querían hacer un hall de entrada y propusimos una entrada aquí, que es por donde hoy día se entra, lateralmente, y desde aquí propusimos una escalera nueva, porque esta escalera estaba al revés y no iba a ningún lado. Y esta escalera puesta así nos permitía entrar en una entreplanta que hay aquí muy interesante, que son los despachos de los
bueno, pues de todos los... tiene un nombre, ¿no? Vicario, exactamente, vicario. Yo creo que aquí, bueno, pues organizamos la nueva administración del palacio y organizamos también, bueno, pues una sala grande de prensa en planta baja. Nuestro eje, que es un eje que atraviesa toda la masa de la escalera, una masa muy ancha y sobre la que lo cubre una cúpula que ahora veremos despacio la escalera, nos va a enseñar Antonio. Y aquí podemos ver todos los patios de las distintas casas como se van sucediendo. Aquí vemos, esta era la casa, una casa nueva que se ha construido sobre una vieja. Aquí se hizo un itinerario de conexión también a través de todo fuimos abriendo hasta este salón de Santo Tomás. Llegábamos con un camino interior que iba un poco como unificando todo el palacio en ese interior. Aquí están los archivos, el archivo del Palacio Arzobispal es de los más importantes de Sevilla, donde están, y ahora bueno, pues se ha hecho un archivo compacto, nuevo, que también veremos a continuación. Aquí está el hotel Los Seises, de los cuales nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en esa edificación. Sí había aquí un montón de restos romanos y yo creo que en la planta alta, pues esto es una entreplanta que tiene, aquí vemos la sala de otro piso y esta es la planta alta. Esta es, no, sí, esta es la planta primera, eso es. Está la biblioteca antigua, que sigue siendo biblioteca, aquí hay una serie de salones de seminarios, de reuniones, y aquí hay otra crujía de salones de seminarios. Aquí había una vivienda para el nuncio, que hicimos una habitación, pues le metimos un martillo al armario y yo creo que no tuvo mucho éxito, pero fue muy racional, ¿no? Que era todo de madera, que no. Y yo creo que en ese sentido se quedaron más tranquilos. Al arzobispo le pareció una modernidad inadecuada. Bueno, aquí vemos la escalera que está, bueno, pues interrumpiendo los dos espacios, interrumpiendo el patio principal del jardín, y separándolo del patio ampliadero. Nuestra operación acabó aquí, yo creo que fue por aquí, en el cual ya perdón, aquí. Estos son los tribunales que no tocamos, nos quedamos. Bueno, los tribunales que estaban aquí. Bueno, estos son... Claro, yo creo que el Palacio Arzobispal es la segunda pinacoteca de Sevilla. Y que quitando el Museo de Bellas Artes, yo creo que no hay una pinacoteca mejor en toda Sevilla, en la colección. Y están todas, bueno, pues el Salón del Trono del Arzobispo, y que también tiene, bueno, cuadros del Zurbarán. Bueno, pues esta es un poco la portada, de cómo la portada se transforma, cómo se unifica todo con un doble cinturón y cómo se organiza ese eje perspectivo que unifica y que le da continuidad, empieza a ser un palacio, sobre todo cuando va acompañado de ese pasillo interior, de esa comunicación interior. Vemos un poco cómo aquí se acaba la fachada. Yo creo que era voluntad del arquitecto haber seguido por aquí. Yo creo que la muralla doblaba por aquí. Vemos un poco toda esta fachada como, bueno, pues la tratamos como casi de la espalda del palacio, ¿no? Y que era un poco eso. Yo creo que aquí hay también, en esta actuación barroca, hay el hecho muy frecuente en Sevilla de la reinterpretación de las pilastras con mortero amarillo, con una especie de mortero amarillo, mientras que la plementería, la parte de ladrillo, se trata todo con un mortero rojo, antes era cal magra,
y nosotros estucamos con Miguel Méndez, el pobre Miguel Méndez nos ayudó a buscar el color oportuno y a poco poner la puerta esta como un sello sobre la crujía de la fachada. Podemos ver en la caja cerrada del Palacio Arzobispal como tiene la misma composición en piedra y ladrillo, archivo de India, y que tiene un poco toda la estructura. Es otra historia, esto no es un palacio y tienen las puertas situadas en los laterales como si fuera una plaza pública. Yo creo que el archivo de India, bueno, pues yo creo que es poco palacio, ¿no? Es un edificio renacentista muy interesante. Bien, yo voy a dejar que Antonio empiece con la historia de las obras. Bien, antes de empezar con la... yo pensaba hacer una descripción más pormenorizada con un criterio cronológico sobre las obras que hemos hecho nosotros en el Palacio del año, pues prácticamente del año 90, ¿no? Del 2008, que fue terminamos la última. Pero antes de pasar a eso, como en esta parte de la presentación de Gonzalo están las plantas, quería indicaros la zonificación que tiene el palacio para que luego, cuando veamos un poco las actuaciones, sepamos dónde estamos en cada momento. Le voy a dar la presentación, perdonad. Estaríamos. Las obras que vamos aparte de algunas actuaciones de escasa entidad que no vamos a contaros, las más importantes fueron ¿dónde está el cursor? Aquí, perdón. La primera actuación fue sobre el núcleo de escaleras. Esta es la primera que hicimos. La segunda actuación se refirió a todas las fachadas exteriores. En el Palacio el orden de las obras no tiene nada que ver con la lógica, tenía mucho más que ver con circunstancias muy distintas. Por ejemplo, la escalera tenía mucho más que ver con el estado de conservación, la fachada se correspondía con ofrecerle a una fachada terminada a la visita del Papa, la obra de no sé qué aparece porque hay financiación en un momento, es decir, que no hay, digamos, una correlación en las intervenciones, y por eso la hemos querido ordenar de forma cronológica. El cursor, perdón. La segunda es la fachada, la tercera obra es la Casa de los Seises, que es esta que veis aquí. La cuarta actuación se refiere a todo lo que es zona sudoeste, que corresponde a toda la esquina de aquí. Estoy hablando de plantas distintas. Luego hubo una actuación muy neutra, que fueron cubiertas en general, porque aunque en cada una de las obras hacíamos la obra completa, como es comprensible, hubo una actuación que fue el tratar de recomponer las cubiertas, que cada una, como veremos, tenían un problema y una lógica distinta. Y por último, los archivos, que si hay alguna cosa, y me voy para atrás, en los archivos se refieren a este paquete de aquí, y por último ya las obras se refieren a todas las fachadas interiores y los patios, que fue la última obra que hicimos. Bien, perdonad, pero... también tenemos que pedir perdón porque algunas diapositivas son bastante malas, porque son escaneados de fotos, difícil, y después hemos intentado recuperarlas y tampoco era fácil. Por lo tanto, pido perdón por adelantado. Bien, la cubierta de este puente sobre ese patio cualificado por el patio principal y el patio jardín que también nos ha contado Gonzalo,
esta cubierta, esta cubierta, esta escalera, estaba construida con una armadura de par y nudillo, que es una solución muy propia de este tipo de edificios, construyendo una armadura sobre un camaranchón sobre la cúpula y las bóvedas que se aprecian desde la planta primera. La estructura no podía ser más sencilla, como estáis viendo, porque es una cubierta a dos aguas. Y claro, el problema, esta obra prácticamente fue nuestro bautismo allí en el palacio, porque habían aparecido grietas, habían aparecido fisuras por sitios, se les cascarillaban cosas, había unos ciertos movimientos, total, que parecía que lo primero que había que hacer, el pobre don Antonio Domínguez Valverde, el vicario general, decía, lo primero, que no se nos caiga nada, ¿no? Que no se nos caiga la escalera. Y bien, nosotros analizamos esta cubierta, esta estructura, y nos dimos cuenta que había varios temas que eran relativamente complicados. Por un lado, la estructura de esa cubierta de madera era tremendamente pesada. Era una estructura a base de grandes piezas de madera, relleno, más una solución tremendamente pesada. Claro, esa solución estaba pues dañando gravemente pues todas las estructuras y las columnas estas finitas que hemos visto tan elegantes, ¿no? Y por otro lado, bueno, las humedades naturales de este tipo de cubiertas, y luego como la cúpula está dentro de este camaranchón, ¿no? Como la cúpula está en este interior, pues estas estructuras, el fracaso de estas estructuras es que el tirante que ata la armadura se pudra o desaparezca, pero si además de eso tenemos una cúpula que lo rompe o lo corta, pues quiere decirse que la zona donde estaba, la zona que corresponde a la cúpula, que corresponde desde prácticamente estos tres huecos, pues esta parte estaba sin arriostrar, por lo cual esta cornisa que vemos aquí, pues se había deformado de una manera importante. Tenía una panza pues prácticamente de, no sé, de 70, 80 centímetros. Bueno, cuando nos enfrentamos a eso, nosotros que íbamos un poco allí no sabíamos bien cómo entrar en los problemas, apenas si habíamos empezado a levantar los planos y no teníamos todavía un conocimiento exacto, pues nos encontramos con esto y decidimos tomar una decisión que yo creo que fue bastante racional, ¿no? Y es, por un lado, lo primero aligerar el peso, ¿no? Vamos a ver cómo conseguimos hacer una cubierta ligera, lo más ligera posible. Y la segunda cosa es cómo aprovechar, teniendo un cajón, pues por qué no apoyamos en 4 lados en vez de en 2, ¿no? Con lo cual, con esas dos premisas de aligerar la estructura y aprovechar y repartir la carga lo más posible en los muros laterales, pues nos obligó prácticamente a cambiar la tipología de la cubierta original y sustituimos la cubierta a 2 aguas por la cubierta de pabellón, que es la que estáis viendo en esta diapositiva. Claro, con esta vamos a pasar a ver si soy capaz de estar por dónde. Vale. Aquí veis un poco cómo dibujamos esa cubierta y cómo la cúpula interrumpe la línea natural de atirantado de la estructura. Veis cómo en la planta primera prácticamente todo el interior está lleno de columnas de mármol que aquí, bueno, aquí no se ve bien, pero vamos, que no se ve porque hay un muro por delante, racimos, pareadas, vamos, están de todas clases. Esto es el proceso de desmontado de la cubierta original. Aquí estamos viendo en la parte del dibujo, estáis viendo cómo está construida la armadura de la cúpula y la armadura de las bóvedas en la otra dirección. Y como veis, el plano de la cúpula, como veíamos antes, el plano de arranque de la cúpula está mucho más bajo que la línea de atirantado, por lo tanto no tenemos tirantes en esa zona y es lo que había provocado la deformación.
Aquí vemos que se está limpiando todo eso y se está, digamos, consolidando toda la plementería de cañizo que corresponde a las armaduras de la cúpula, con unas fibras, unas mallas de fibra y unos morteros que además nos aseguraban la desaparición de los ataques de insectos que tenían estas maderas, claro. Y lo que es dentro digamos, de este argumento de aligerar la cubierta, pues se nos ocurrió pues hacer unas vigas a base de tensores, tubos, platabandas y toda la tecnología que se nos ocurrió, ¿no?, aplicado con idea de tener la máxima inercia con el mínimo de material. Es decir, que no tenía interés ninguno la estructura que había. Claro, la estructura que tenía, bueno, no sé si alguna foto veremos después, pero veréis que eran unos palos desbastados, no tenía la madera como tal, no tenía interés. Y lo que sí hicimos mucho hincapié es en labrar un zuncho de hormigón muy potente, como estáis, no sé si se veis ahí, que tiene con mucha inercia en la dirección del desplazamiento de la estructura, de manera que pudiéramos asegurarnos que en la zona donde el tirante no puede ser horizontal, pues como es el caso que es la máxima pendiente que puede tener, pues nos aseguraba que iba a funcionar como una viga de una forma importante, ¿no? Aquí vemos ya la estructura ya envuelta con esos velos que os comentaba, y cómo la estructura que elegimos, que además se puso galvanizada y vino preciosa, de plata, era una cosa con la luz que teníamos allí, la estructura brillaba, fue una pena tremenda como vimos. Bueno, y esta foto que ya hemos visto en otra diapositiva, pues este es el final, digamos, cómo pasamos a esta cubierta que a nosotros nos pareció la más adecuada, porque además marcaba muy bien esa escalera con esa ambigüedad entre puente y pabellón, ¿no?, que me parece que quedó bien. Luego después, en otra fase, ya se restauraron todas las pinturas del interior, como veis, una cúpula muy decorada y muy interesante. Bien, la segunda obra que abordamos, como os decía, eran las fachadas. Bueno, ya Gonzalo ha contado un poco el criterio de cómo se organiza y se modula esta fachada, y bueno, como aparecen, como él contaba, la doble pilastra donde enlazaba ese paso de la muralla primitiva del Alcázar con otros tramos, y bueno, pues esta es la fachada que nosotros restauramos. Esta foto ya, como estáis viendo, es relativamente moderna. Esta foto pues tiene 15 años desde que hicimos la obra, por ejemplo, y de hecho el otro día intenté hacer una foto que no hice porque ya los tejados que con tanto mimo restauramos pues están estupendos con la primavera, llenos de verde y sin cuidar, naturalmente. Bien, esta obra de la fachada, pues hablamos de que tiene dos esquinas que son radicalmente distintas, porque las calles Placentines y la Plaza Virgen de los Reyes, digamos que son las partes que forman parte del recorrido público de Sevilla, y sin embargo, pues la calle Don Remondo pues se queda en una modesto revoco, sin más pretensiones, y que únicamente los guardapolvos, que probablemente sean posteriores, ¿no? Porque pues eso es, digamos, el único argumento que se utiliza para dar la vuelta, ¿no? Son 9. Claro. Estos guardapolvos que veis aquí son de pizarra y son nuevos, porque cuando nosotros hicimos la obra nos encontramos que algunos eran de pizarra y otros eran de fibrocemento pintado de negro, que es una manera estupenda de disimular, ¿eh?
Bien, ya Gonzalo ha apuntado un poco los criterios que nosotros tomamos para que no fueron otros que un poco los de siempre, ¿no? Pensar un poco en la pobreza de no tener la capacidad de construir una fachada en piedra y la cal, como la cal, es capaz de resolver pues por lo menos entonar o ser pretencioso. La cal pretende ser, ¿no? Ese es un poco el argumento. Yo creo que es un material pobre, pero que es un poco lo mismo que pasó en la mezquita, como en la capita de cal que le dieron a las maderas para que se invirtiera, se hicieran ácidas, y no, era un anti-insecto, hormigas de estas, termitas, estupendo, ¿no? Bueno, pues yo creo que la cal aquí en Sevilla se aplica también de una manera, yo creo, muy interesante, es un material relativamente barato que se utiliza desde la cimentación hasta la terminación y blanquear la casa, ¿no? Y es un material, yo creo que es fantástico. Bien, aquí veis un poco una especie de museo de errores, de cosas que nos fuimos encontrando en la tal. Estas manos estaban guardadas en un armario, ¿no? Cómo estaban las estatuas estas tan bonitas estaban pues con las costras negras estas atacadas por los hongos. Bueno, aquí encontramos, la verdad es que tuvimos suerte de que nos encontramos con gente muy buena, porque había una empresa que ya no está, que se llamaba Suárez Hermida, que era, hace como 20 años realmente había pocas empresas de estas que se llaman K7, ¿no? Que ahora cualquier tonto le dan el K7 pero en su momento era complicado encontrar empresas realmente que fueran capaces de tener la capacidad de hacer una obra con cierto mimo, ¿no? Y aquí, luego, después de esta obra, al final nos dieron un diploma de restauradores pétreos, que es una cosa que guardamos con mucho cariño, ¿no? Porque realmente no habíamos pensado que... Bien, estas son estatuas, altos relieves y la cabeza, una vez limpia, que fue un trabajo de muchos meses de restauradores con los andamiajes puestos y utilizando unas papetas, ¿te acuerdas? En fin, que fue un trabajo muy delicado y muy interesante. Aquí está terminado y claro, realmente estas cosas, si luego no se cuidan y no se mantienen, pues pasa, poco a poco pues van otra vez siendo atacadas por la polución y por el medio ambiente. Hicimos cosas como que no nadie las ve y tal, que son como meter láminas de plomo, tal, que ahora estará prohibidísimo, supongo, que era pues para forzar que las gotas del agua pues no cayeran donde no debían, es decir, operaciones muy de poco visibles, pero fundamentales para el funcionamiento, para la conservación de la fachada, como son hacer buenos poterones, que el agua no entre donde debe de entrar, tener buenas vierte agua en las carpinterías, etc. Bien, vamos. La casa de los Seises realmente es una casa patio sencilla, muy sencilla, que como veíamos en alguna foto de cubierta, pues estaba realmente maltratada. Llevaba, cuando nosotros empezamos a pensar en la casa de los Seises, llevaba como 10 o 15 años cerrada, ¿no? Y 10 o 15 años cerrada significaba que estaba en una situación de extrema ruina. Esta es la planta, dos plantas, para que veáis un poco cómo nosotros entendimos la estructura de la casa, ¿no? La casa original pues tenía una cosa brutal, una escalera de incendios metida aquí dentro, que es la evacuación de incendios del Hotel Los Seises. El Hotel Los Seises es una especie de plaga que come el palacio y entra hasta donde le dejan, ¿no? Entonces hay un momento en que ya no pueden más y dicen, no, hasta aquí, pues 2 habitaciones. Esta escalera estas son las cosas que pasaban en la Expo 92, ¿no? Que había que hacer las cosas muy rápidas y todas muy estupendas y bueno, pues no se pensaban las cosas suficientes
Y bueno, pues esta escalera es una escalera metálica que metieron allí, rompieron la crujía de los seises, y bueno, los pobres turistas que hubieran salido allí salían a un mundo de jaramagos y de sitios raros, menos mal que no pasó nada. Bueno, realmente nosotros lo que pretendíamos era, lo que buscamos con este proyecto fue trazar una nueva escalera asociada. Lo que tenéis, no veo el cursor, perdón, esta es el torreón, o digamos la cubierta de la escalera original de la casa, y nosotros lo que hicimos es colocar una nueva escalera aquí que nos permitiera eliminar la evacuación del Hotel Los Seises por este sitio tan raro, y provocamos un paseíto al aire libre por las cubiertas de Los Seises hasta bajar por esta escalera nueva. La casa, como ya explicó Gonzalo, realmente nosotros lo que queríamos era marcar esa casa, fijando esa casa respecto a las crujías tan importantes del Palacio Arzobispal, y recuperamos esas cubiertas como un impluvium, y obtuvimos, claro, la complicación de esta casa era ver esta casa y su relación con el palacio, porque claro, como también ha contado antes Gonzalo, el Palacio Arzobispal era muchas cosas, entre ellas era la casa del arzobispo, y el arzobispo pues necesitaba pues sus espacios, espacios privados y espacios públicos. Había un grupo de 3 o 4 religiosas que lo atendían, que el arzobispo tenía un comedor donde comía como todos los cristianos, vamos, no era el comedor de gala que estaba en el palacio, ¿no? Entonces nosotros pensábamos que de alguna forma la Casa de los Seises iba a ser, o pretendíamos nosotros que la Casa de los Seises iba a ser una casa privada del arzobispo, y que el arzobispo pasaría a trabajar al palacio, ¿no? Luego el asunto quedó en una situación intermedia, puesto que aquí se trasladaron a vivir las religiosas que atendían al señor arzobispo, y quedó como unos comedores particulares y tal, pero el arzobispo siguió durmiendo y teniendo su vida en lo que es el Palacio Arzobispal. Bueno, vamos a ver si paso aquí. Esta es otra, donde veis el corte desde la calle Placentines hasta lo que es la salida con la fábrica del palacio, ¿no? Toda la sección completa, y bueno, una casa sencilla, y ahora vamos a ver unas fotos de estas escaneadas de unas fotos malas, con lo cual la calidad, perdonadnos, pero no teníamos otra. Aquí veis el nivel de ruina que tenía la casa, y cómo prácticamente dejamos la estructura, el esqueleto, fue lo único que conseguimos, porque incluso muros que pensábamos que podíamos conservar, sobre todo en medianera, pues eran muros de tierra que aquello pues estuvo a punto de costarnos algún disgusto. Se recalzó todo el patio, se apearon todas las columnas, y bueno, pues en estas fotos de aquí de la derecha podéis ver un poco un antes y un después, para que veáis un poco cómo intentamos pues reordenar esta casa. Bueno, vamos a ir un poco más rápido, me dice bien. La zona suroeste es la zona probablemente más compleja de todo el palacio, corresponde en los alrededores del patio apeadero, y pues aquí realmente es donde toda la vida administrativa del palacio se concentra alrededor de este patio. Frente a las 2 plantas normales que tienen en otras zonas del palacio, aquí tenemos la planta baja, la entreplanta de planta baja, la planta primera, y en algunos sitios hay entreplanta de planta primera, con lo cual tenemos en algunos sitios 4 plantas o 3 plantas. Bien, esta es una foto para que veáis que, bueno, tuvimos que rehacer en un momento dado incluso una de las bóvedas, y aquí pues se organizó bajo las bóvedas de la planta baja, pues se organizó pues la
la recepción, ¿no? La entrada, porque antes en el palacio se entraba normalmente y parece que las normas de seguridad pues implicaban tener que poner un escáner y tener que poner seguridad, etc. Y en ese sentido, pues esta zona fue la elegida para eso. Pues, no sé, hicimos cosas complicadísimas, entre ellas poner esta escalera, que es la primera escalera, digamos, que se hace en el palacio con... Bueno, perdón, la segunda, porque la primera la hizo Raimondo Bresta. La segunda escalera que se hace con cierta entidad, ¿no? Porque el resto de las escaleras son siempre, como ya explica Gonzalo, más propias de una casa que de un edificio público, ¿no? Entonces, pues nosotros pues utilizamos digamos, esa galería de planta baja para hacer una escalera que nos fuera resolviendo todos los pasos de los sitios. Bueno, pues utilizamos por un lado un tema de una balaustrada pues simplificada y sencilla, con una celosía, y reciclamos algunas cosas, por ejemplo, pues no sé, esta pieza, pues un pie que había precisamente en el patio de las autopsias, que decía probablemente de una mesa de autopsias, pues era un pie, y entonces pues lo recolocamos allí. También encontramos una columna por un sitio, también se aprovechó, ¿no? Y entre las cosas aprovechadas que aparecieron y tal, pues conseguimos vestir con una cierta dignidad este espacio. Es una escalera comodísima. Es una escalera que suba un obispo. Es una escalera de obispo mayor. Bien, esta es la entreplanta de la planta primera, de la planta baja, perdón, que corresponde a la esquina Virgen de los Reyes Placentina, que es, bueno, pues aquí lo que nos estaba pidiendo, digamos, como programa el arzobispado, era pues que metiéramos a los vicarios, que son, en principio, cuando lo hicimos esto eran 7 vicarios y un despacho más para el obispo auxiliar, que se suponía que el anterior arzobispo pues iba a necesitar una persona más y tal que le ayudara y iba a nombrar un obispo auxiliar. Entonces, y nosotros, bueno, realmente nosotros lo que quisimos hacer aquí es no tocar esta armadura, se limpiar, perdón, esta crujía, se limpió muy bien todas las maderas, todas las columnas, todo no sé qué, y colocamos unas mamparas que nos inventamos nosotros, naturalmente, con unos, prácticamente pues una mínima carpintería de madera y una tal que es, pensábamos nosotros que era una manera radicalmente distinta de trabajar, que ya siempre se había trabajado encerrado en su cuartito, y nosotros propusimos trabajar, digamos, sin secretos, ¿no? Y bueno, pido perdón otra vez por los diapositivas. El paso de una entreplanta a la otra entreplanta pues lo resolvimos con un pasillo sobre el arco del patio apeadero, que es esto, que cerramos con una celosía de madera y una carpintería que se abre exclusivamente para limpieza y que comunica un lado, que comunica un lado con el otro a la puerta, ¿no? Con el mismo criterio, pues planteamos, claro, cuando los salones estos eran con 6-7 metros de altura, pues ya las mamparas estas no tenían el mismo sentido, y aquí lo que hay son, digamos, partiendo en dos una sala que se necesitaba dividir, ¿no? Que esto, pues, entra un poco en lo que Gonzalo hablaba antes de la reversibilidad, ¿no? Está claro que aquí no pretendemos en ningún momento pensar que esto es una cosa distinta y que entendemos que responde a otro criterio, y nos parece que resuelve el problema de esto. Y en esta zona también, pues este patio apeadero, pues a nosotros solamente nos llegó, de este patio, pues nos llegó una sola galería sobre este patio, y nosotros pues teníamos una y teníamos los restos de que en su momento quizá, bueno, había referencias de que pudo haber estado cerrado completo, pues
la verdad no hemos tenido ningún problema en volver a recuperar los 4 lados de la galería del patio, ¿no? Y bueno, pues las puertas de garaje pues se tratan como puertas de garaje, en este caso pues se chaparon una chapa de cobre y bueno, el suelo se volvió a pavimentar. Ahí probablemente veis en algunas fotos, estáis viendo por ejemplo aquí veis esta zona, el Palacio Arzobispal. Esto es una cosa que son las cosas que se hacen y que nadie ve y nadie valora, y es que el tema de las instalaciones son fundamentales, sobre todo para un edificio que en el fondo es un edificio de oficinas, ¿no? Pues aquí se necesitaba de todo, ¿no? Todo, desde centros de transformación, fibra óptica, electricidad, saneamiento, agua, contra incendios, todo, ¿no? Entonces nos parecía que la manera más racional de hacerlo era pues volver a hacer una galería de servicios registrable, que era una manera estupenda de que en un momento dado se pudieran completar instalaciones o sustituir o cambiar. Hicimos miles de contadores y cables cruzando, ¿no? Claro, hicimos un anillo abajo y luego utilizamos la entrecubierta para tener otro anillo arriba, con lo cual tenemos un anillo de instalaciones abajo y un anillo arriba, y ya podemos trazar montantes a las diferentes casas que tenemos. Bueno, sigo rápido. Esta fotografía la hemos visto muchas veces, solamente quería marcar un poco cuáles son las obras de cubierta que hicimos. Por un lado, la primera y la más, digamos, importante desde el punto de vista de cambio fue toda la cubierta de la escalera principal. Perdón. Después, la operación de la Casa de los Seises que veíamos antes, que como no veo el cursor, aquí veo. Después, toda la operación de recuperar y restaurar todas las cubiertas de toda esta parte de ahí. Otra vez en medio. Y por otro lado, una operación que era muy importante para nosotros dentro del camino este que os contaba Gonzalo, de la historia de continuar haciendo palacio, ¿no? Porque esta es una operación que no acaba nunca, ¿no? El convertir casas en palacios. Y uno de los puntos era volver a darle cubierta a esta casa que había aquí, y que había cortado la cubierta de teja en este punto, ¿no? Y había vuelto con una cubierta aquí, que impedía esto. A nosotros esto nos parecía tremendo porque rompía toda la cornisa del palacio, ¿no? Y una de las cosas que más trabajo nos costó hacer, digamos, por convencer, digamos, a la propiedad también, ¿no? Que era muy importante reconstruir toda la cornisa de Virgen de los Reyes, porque era la que le iba a dar, de Calle del Remondo, porque es la que le iba a dar la unidad a toda esta parte, que parecía que, como era la calle, digamos, de menos interés, pues se había abandonado desde el punto de vista. Pero claro, es que las cubiertas del palacio son muy importantes, porque todas lo son, pero es que esta es la vista desde la giralda del Palacio Arzobispal. Y de alguna forma las cubiertas era fundamental, tan fundamental como podía ser la restauración de cualquiera de los edificios. Lo que no conseguimos fue volver a poner tejas aquí. Esa no lo conseguimos porque aquí como veis, esto está esto nos lo encontramos nosotros con el clorocaucho rojo y así sigue. Vamos, así sigue no. Tuvimos que volverle a dar varias manos porque cada vez que pasa algo vuelve a caer tal. Y realmente esta crujía, como ya nos ha enseñado Gonzalo antes, están sobre toda la galería de pinturas, con lo cual no es ninguna tontería que hay que mantener esto en buen estado. Bien, vamos a ir un poco de prisa. Os voy a enseñar 3 o 4 tipologías de cubierta, un poco como ejemplo de que en cada sitio pasan cosas distintas y en consecuencia la manera de hacerla también era distinta. Por ejemplo, en toda la fachada esta que corresponde, digamos, a la obra unitaria de la fachada, pues digamos, las patologías y los problemas eran lo mismo. Entonces,
pues se desmontaron todas las tejas, se comprobaron, por supuesto se guardaron las tejas que estaban en buenas condiciones, se almacenaron para reutilizarlo, y luego iniciamos, bueno, nosotros no, Joaquín Pérez, nuestro estupendo contratista, pues se dedicó a buscar tejas por todos los cortijos de Andalucía, porque necesitábamos bastante. Bueno, aquí estáis viendo un poco cuál es la operación. La operación era quitar todas las cabezas de todos los durmientes que estaban podridos, de todos los tirantes, perdón, perforar las piezas de madera de manera que quedaran conectadas con la capa de compresión que le poníamos después de restaurar la tablazón, si procedía. Si no procedía, manejábamos las mismas que tenía, y se le ejecutaba esta capa de compresión conectada con otra. Aquí vemos un tramo donde vemos un poco todo el proceso en un tramo, cómo se iba desmontando cubierta antigua, sustituyendo, en este caso se sustituyó la tablazón completa, en otros no, en fin, depende del sitio. Una cosa, cuando dibujábamos los planos, pues nos dimos cuenta que muchas cubiertas, pues la pendiente que tenía, esto es una curiosidad sin mayor trascendencia, pero nos hizo mucha gracia que en muchos sitios la pendiente de la armadura era el rectángulo de Pitágoras, el 3, 4, 5, y se cumplía, ¿no? Y casi siempre la pendiente de la cubierta era el 3, 4, 5. Y eso, pues en la medida de lo posible, pues nosotros lo fuimos poniendo con las nuevas armaduras, porque bueno, nos pareció que, yo no sé si intencionadamente o no, bueno, probablemente pues las escuadras de los carpinteros, bueno, pues ahí de todo, ¿no? Aquí hay veces donde había que reparar la estructura de madera, pues se hacía de madera sin más problemas. Otras veces no, otras veces había que recurrir a estructuras complejísimas, porque bueno, pues te encontrabas un muro que gravitaba encima de no se sabía en dónde, y aquello no se había caído, y bien, pero claro, no podíamos irnos de allí sin dejar el problema resuelto. Aquí en este caso nos encontramos con estructuras de hormigón, estructuras metálicas, estructuras de madera, coexistiendo todas en el mismo punto, ¿no? Este es el punto de la capilla, dificilísimo, ¿no? Probablemente de las estructuras más complicadas que hemos encontrado nunca, ¿no? Un sitio con nudos por todos lados, ¿no? Y bueno, aquí pues cómo se va, como en estos casos pues... Y bueno, pues en estos casos pues al final se terminaba dando un tratamiento de ignifugación, porque claro, tampoco podíamos pensar que se le podía proyectar vermiculita ni ninguna de esas cosas que te dice la norma, ¿no? Porque realmente es un disparate aquí, ¿no? Bien, la obra de los archivos, este plano no sé si está orientado igual, voy a ir un poco rápido, me perdonad, corresponde a la zona de toda esta zona de aquí. Es la zona, digamos, más tranquila, corresponde con la zona del jardín. Esto es un poco para que veáis los fondos que constituyen este archivo, porque el Palacio Arzobispal no tenía archivo, o tenía un archivo muy pequeñito. Sin embargo, tenía una biblioteca que llegaba, no sabemos bien por qué, llegaba hasta 1700 no sé cuánto, ¿no? Y realmente a partir de 1700 no sé cuánto ya se acabó esa biblioteca, ¿no? Tenía una biblioteca que eran unos libros muy importantes, pero no había continuado. Con lo cual teníamos. Bueno, lo que se hizo fue un convenio con la Biblioteca Colombina, en el que la Biblioteca del Palacio pasaba a la Biblioteca Colombina y los archivos de la catedral pasaban al Palacio. Con lo cual aquí nos hemos quedado con... bien, resumiendo, que nosotros necesitábamos del orden de entre 4,5 y 5 kilómetros de estanterías, y no había dónde poner. Realmente fue complicadísimo, porque el espacio que teníamos tampoco era claro. Nosotros habíamos previsto para el archivo nuestro, cuando nos vino el archivo de la catedral, pues claro, aquello ya era multiplicar casi por 2 y además creciendo, ¿no? Total, esta es la zona del archivo. Aquí un poco unas pinceladas, aquí en este caso, para meter tantísimos documentos, pues realmente necesitábamos conseguir mucha capacidad, y por tanto empezamos a ver si podíamos empezar a movernos
bajo rasante, ¿no? Aprovechando cosas que había o aprovechando entre plantas. Entonces, aquí, como empezaba a tocar ya cosas bajo rasante, la Comisión de Patrimonio pues, nos dijo con buen criterio que miráramos antes a ver qué es lo que pasaba por allí. Habíamos detectado, total, llamamos a uno de estos de Georradar y tal, y ya pues en función de eso fuimos detectando qué es lo que nos íbamos a encontrar y se programaron estos sondeos. Estos sondeos dieron cosas como estas. Restos de mosaicos de una casa romana, restos de una calle romana. Veis aquí esta piedra que veis aquí, incluso tiene un dibujito de jugar al carro, que esto es muy propio, que es muy frecuente encontrarlo en las calzadas. Restos de sillares romanos. Esto estoy hablando de un solo sondeo, es decir, que este punto es un solo punto, no hay que estar reuniendo ni haya ningún montaje. La cimentación del palacio y digamos, una acequia, una conducción de agua, que es almohade. Estos almohades, y por dentro es así, que estaba ahí perdido ahí debajo, nadie sabía que existía, bueno, yo no sé, nadie que yo conocía. Luego hubo uno que dijo que sí que había estado, pero yo no sé si. Bueno, siempre hay uno que ha estado. Aquí vemos una foto de cómo se. Bueno, esto es una foto, la solución típica de intentar evitar que la humedad te llegue al subsuelo. Y este es el proyecto que hicimos nosotros, intentando pues que, digamos, toda la crujía del patio jardín quedara dedicado a las zonas de estancia, tanto de investigadores que estáis viendo con las sillas y tal, como de personas que trabajan allí, y las zonas más oscuras pues quedan reservadas para las zonas de archivo, ¿no? El archivo, aunque originalmente pues eran unos anaqueles como habéis visto, pues realmente los archivos ahora deben estar protegidos contra el fuego, metidos en compacto, y en fin, una solución complicadísima. Tuvimos, como os he dicho, hacer una entreplanta, y también tuvimos que buscar un sótano que teníamos por ahí como una especie de mazmorra, ¿no? Que no era cárcel, la cárcel estaba en otro sitio, era un cuartito más chico, pero realmente eran estos espacios. Bueno, voy a pasar, esta era, veáis un poco lo que correspondía el archivo dentro de lo que es el palacio. En la entreplanta de la planta segunda corresponde al Hotel Los Seises, ¿no? Sí, corresponde al Hotel Los Seises. Esto, digamos, correspondería a lo que es el archivo, lo que está dibujado. Esta planta corresponde a la vivienda del arzobispo, ¿no? Y esto corresponde a la entreplanta que le sacaron aquí para meter a los de Los Seises. Veis un poco, bueno, pues cómo intentamos aprovechar. Aquí veis dibujado la galería de servicio que os comentaba antes, y cómo aquí entra la luz por los tragaluces con unas ventanas muy forzadas, un espacio que ahora iremos viendo. Este es el espacio una vez limpio, este espacio bajo, que veis un poco. Cuando escarbamos nosotros pensábamos que íbamos a poder bajar un poco más, pero no pudimos, y además nos encontramos no quisimos acercarnos ya demasiado a los muros, porque si recordáis el plano anterior, pues teníamos encima pues unas 15 metros de muro por encima, y no era cuestión de hacer cosas raras. Y aquí vemos un poco toda la excavaciones en ese sitio, y cómo se preparó el terreno y cómo se fueron colocando pues todas las armazones, para que una vez que lo teníamos todo estupendo, ya el espacio recuperado y tal, pues llegaron los compactos y lo invadieron todo. Esto es, veis un poco que el tratamiento que se le dio fue un tratamiento un poco industrial, de uso exclusivo del personal de servicio. En un sitio que teníamos que conectar, esa bóveda baja que habéis visto, pues tuvimos que hacer bajar 4 metros por debajo de la cota actual, por lo cual, bueno, pues aquello fue también un poquito peligroso, pero se resolvió, como todo. Y aquí vemos, pues bueno, aquí tuvimos que hacer también un agujero para meter instalaciones, bueno, aquí preparamos, estas son fotos preparando cómo íbamos a preparar la entreplanta de la zona trasera, y cómo esa entreplanta iba conectada con las estructuras de
de las habitaciones. Aquí vemos como un arco pues se queda, ¿qué le pasa a un arco cuando se le mete una entreplanta, ¿no? Se quedan unos espacios distintos, cómo cambia el espacio. Bueno, aquí vemos ya los compactos invadiéndolo todo. Y la parte de la crujía primera, pues era lo que nosotros queríamos que fuera pues, la sala de lectura y los salas más agradables. Se le metió un suelo radiante, se hizo confortable, se hizo un refuerzo de todas las vigas, porque encima teníamos al arzobispo, que era un sitio especialmente delicado. Cuando digo el arzobispo me refiero tanto a sus despachos como a sus habitaciones. Y bueno, pues conseguimos no tener que trabajar por allí, tuvimos que trabajar por abajo, ¿no? Al final, el espacio ese que estáis viendo, cuando se colocaron las zonas de estanterías para los archiveros y archiveras que estaban allí, y cuando aquí veis este descuelgue corresponde a tuberías, tubos de aire acondicionado que pasan y, en fin, porque aparte de eso los archivos necesitan temperatura y control de humedad, en fin, unas condiciones que no vamos a entrar ahora, pero son bastante complicadas. Y aquí vemos cómo ese espacio se transformó con una sala de investigadores, con esta puerta que da directamente de la zona de depósito y cómo están controlados y todo a base de estas mamparas que comentábamos al principio, que nos permiten pues trabajar un poco en no perder esa sensación de crujía importante y tal. Aquí una lámpara que nosotros habíamos diseñado para otro sitio, la completamos y realmente está muy bien, ¿no? Quedó un espacio, yo creo que quedó un espacio muy confortable para el trabajo, que es lo que en el fondo pues no el arzobispado quería, ¿no? Las obras del arzobispado siempre han sido unas obras, yo creo que está muy bien el título de las jornadas esta entre ¿cómo se llama? Entre la necesidad y el exceso, ¿no? Porque aquí estas obras que hemos hecho nosotros son unas obras que se mueven mucho en la necesidad, ¿no? Y realmente cuando tampoco tiene mucho presupuesto, pues el exceso es imposible, ¿no? No es fácil, ni estaba en nuestro ánimo, ¿no? Pero sí queríamos también pensar que no se podía pasar por el palacio sin tener, digamos, una idea de que, bueno, pues que hay una forma de actuar distinta y hay que dotar a los espacios de las necesidades de los medios, y eso conlleva también pues otro cambio de forma de hacer las cosas, ¿no? Aquí vemos una foto de cómo estaba terminado. Bien, voy a estas fotos ya, otra fase ya un poco por terminar, aunque Gonzalo prácticamente lo ha contado ya todo, pues estas son fotos de cómo terminamos los patios, pues pensando en que el primer patio pues era un patio, digamos, patio duro, un patio donde los árboles prácticamente no tenían ningún sentido, y sin embargo, pues lo que pasa es que había unos naranjos antiguos tan bonitos que se mantuvieron, incluso se plantaron otra hilera al otro lado. Y bueno, pues estas son unas fotos de las fachadas restauradas de todo el espacio interior. Y bueno, como incluso como anécdota, ¿no? Pues el ritmo de los huecos, pues había uno que era un hueco falso y que estaba pintado, y efectivamente nosotros pues restauramos la falsedad, ¿no? Es decir, que es este hueco que es tan bonito. Bueno, pues yo creo que realmente, sobre tú quieras contar algo más. He ido muy rápido y no hemos podido entrar quizás en otras obras quizás más también importantes. El apartamento del nuncio fue importante. Una cosa tan peregrina como hacer unos aseos generales en el palacio, no existían, ¿no? Así que, bueno, pues era un tema fundamental, porque había muchas personas que pasaban muchas horas, ¿no? Y no había unos aseos dignos, y bueno, pues son obras que completan eso, ¿no? Yo creo que es un edificio muy usado, mucha carga de uso, y yo creo que bueno, pues que son 17 años contados en una hora, no se puede explicar mucho más. Yo agradezco vuestra atención
y máximo pensando que estamos en un viernes y que ya estamos. Y antes de terminar, yo quería darle las gracias a Gonzalo por este ciclo que ha organizado, que es un ciclo estupendo. Quería decirlo públicamente. ¿Queréis alguna aclaración? ¿Hay alguna pregunta? Sí. El primer lunes, cuando estuvimos viendo el Rijksmuseum, Museum, hubo una parte que me llamó especialmente la atención porque era una especie de sala de restauración de cuadros o algo así, también constaba en el proyecto de Proyectil, y lo que me llamó la atención fue el hecho de que se veía en una de las fotografías a un restaurador trabajando en el cuadro con una fotografía al lado, de manera que estaba intentando devolver al estado original un poco el cuadro, según lo veía en la fotografía. Y ya a lo largo del ciclo de conferencias y demás, me intriga un poco de esa posibilidad que tenemos los arquitectos de no imitar exactamente, no copiar la fotografía y llevarla al cuadro, ¿no? El restaurador del cuadro está obligado a que al final ese cuadro se tenga que parecer a esa fotografía. Y el arquitecto puede manejar un poco esa escritura y no tiene por qué exactamente mimetizar el pasado. ¿Cómo se maneja eso a la hora de trabajar con el patrimonio? No sé si es una pregunta Sí, un poco... sí, yo creo que... Es la pregunta importante, ¿no? Yo no sé bien cómo contestarte, pero sí es verdad que las cosas nunca pueden ser lo que han sido. Y el esfuerzo por volver a la situación original siempre es un tema fallido. Pues no puedes tener la misma cal, que antes estaba mal apagada, ahora está apagada molecularmente por un horno de cal fantástico, ¿no? Y la madera no es la madera, es otra cosa, y el barro ya no es barro, sino que es no sé qué. Y por mucho que te empeñes, ahora acercarse a la fidelidad de la construcción, yo sí creo que es importante y hay que hacer esfuerzo. Y hay muchas veces se ponen en funcionamiento técnicas, ¿no? Y que la bóveda del Palacio Arzobispal, por ejemplo, una bóveda que se acaba donde aparenta, de tripas para adentro, pues una bóveda hecha de caña y hecha con yeso y caña. Y eso, ¿quién sabe hacer yeso y caña hoy? ¿No? Yo creo que, vamos, se puede hacer una cosa de poliéster, pero de qué... probablemente el poliéster pesa menos, no sé qué, pero no puede reproducir exactamente la misma historia. El tiempo pasa y pasa, ya no es, nunca puede ser lo mismo. Hombre, ahora, lo que sí hemos, por lo menos en la experiencia que tenemos... Sí, un momentito, voy a que tengo la idea. No, lo que yo quiero decir es que si no puede ser nunca, pero tampoco puedes rendirte y decir, bueno, pues nuevo todo. Donde haya madera, aluminio, donde haya no sé qué, dice, lo hacemos nuevo. O yo creo que eso hay que siempre hacer el esfuerzo porque sea lo más fiel posible de su construcción. Porque yo creo que la necesidad te obliga. Y sería un exceso reinterpretar un mirador con aluminio. Yo creo que sería otra cosa. Tú dices un mirador de una ventana, o tú lo colocas de aluminio, o una reja en una ventana. Nunca puedes hacerla con otra técnica que no sea hacerla con otro material, ¿no? Yo creo que eso sería un exceso de lo mucho que estamos denunciando. Y en este curso yo creo que hemos visto muchos casos de esfuerzo por mantener la fidelidad a las cosas, aunque sean caras y que sean un poco artificiales. Bueno. No, yo lo que quería decir es que eso es un tema difícil de codificar. Protocolos y cartas de restauro y eso hay de todo, ¿no? Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que muchas veces se pretende unificar criterios entre disciplinas, por ejemplo. Es decir, lo que es muy razonable a lo mejor en una pintura no parece tan razonable en escultura y desde luego no en arquitectura, ¿no? Entonces, cuando se hacen esas
digamos, esas cartas genéricas en las que dice, está prohibido el falso, ¿no? Está prohibido el falso, pues no lo sé, verá usted. Ahora, ayer o antes de ayer, leía yo en el periódico que iban a reconstruir la muralla de Constantina, que se cayó hace no sé cuánto por la desidia de no sé cuánto, ¿no? Oiga, si se ha caído un torreón, tiene usted la documentación y no sé cuánto, no entiendo por qué, vamos, que siempre ha pasado. Hay momentos donde, por eso es tan difícil dar recetas, porque cada ocasión exige una toma de posición, en mi opinión, del arquitecto. Y por eso yo desconfío muchísimo de lo que es el planeamiento de protección, ¿no? Desconfío muchísimo, porque no deja de ser una declaración de intenciones que el tiempo se encarga de desmontar, ¿no? Y que muchas veces te dicen, esta casa es B, ¿no? Y cuando llegan allí no existe la casa, ¿no? Ya ha perdido porque se ha arruinado, ya no sé cuánto. Como Gonzalo comentaba antes, no es lo mismo intervenir en una casa perfecta que en una casa en ruina. La casa en ruina necesita un esfuerzo distinto que la casa mantenida. Entonces, en la casa de los Seises hemos visto una reconstrucción, digamos, tipológica, muy libre, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque lo que nos encontrábamos era prácticamente el esqueleto. En otro sitio te encuentras, digamos, la forma completa. Entonces, realmente, pues tienes que trabajar con lo que tienes. Me parece una frivolidad llegar a un sitio y encontrarte un zócalo de azulejo y dices, como no me gusta, lo quito, ¿no? No se trata de, no es su gusto, ¿no? Forma parte de la casa, ¿no? Y en la casa pues habrá cosas que te interesen más, te interesen menos, pero que el paquete completo es el que, me parece que es el que va teniendo que responder como una unidad. Entonces, en ese sentido, nosotros dentro del Palacio hay cosas que tratamos miméticamente y cosas que tratamos de una manera reversible, o hay grandes... En la misma obra de reconstrucción te encontraba un trozo que tenía una estructura metálica puesta por un señor anterior para que pudiera a lo mejor colgar la bóveda. Entonces tenías que lidiar con una parte de madera, con otra parte de metálica, porque claro, si te dedicas a tirarlo todo y empezar, pues yo creo que sería otro exceso. Yo creo que esa pregunta que tú has hecho está muy bien y mañana debes de repetirla a la mesa redonda, porque te van a dar mucha más inteligente respuesta que la que yo te estoy dando. Muy bien. Agradezco vuestra paciencia.